Muy bien. Pongamos como título, nuestro último título del día de hoy, que es ángulo límite. Ángulo límite. ¿Qué es el ángulo límite? Bueno, es un fenómeno que se va a dar cuando nosotros estudiamos la refracción. Puntualmente hace referencia a esto. Si yo tengo dos medios, dos sustancias que están en contacto entre sí, entonces ponemos medio 1 y acá abajo tenemos medio número 2, medio número 2. Entonces, vamos a marcar acá la normal. Y entonces resulta que eh, tenemos un rayo incidente, un rayo que pega por acá, y resulta que existe una, un ángulo determinado, un ángulo de incidencia determinado para cada par de medios que se le va a llamar ángulo, ángulo límite o ángulo crítico, le dicen a veces. ¿Y por qué es eso? Bueno, ese ángulo es el ángulo en el cual tiene que incidir la luz, el rayo incidente, para que el rayo refractado no entre al segundo medio, sino que se propague a lo largo de la superficie de separación. O en otras palabras, el ángulo límite es el ángulo para el cual el ángulo de refracción vale 90 grados. Eso es lo que se podría decir. Vamos a anotarlo acá. El ángulo límite es el ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción vale 90 grados. Ese es el ángulo límite. Así de sencillo. Pero vamos a tener que tener cierto cuidado acá. Hay una condición acá. Para que exista ángulo límite, el índice de refracción del medio 1 debe ser mayor que el índice de refracción del 2. Esa es la condición. No, no va a haber siempre ángulo límite, sino que se va a dar solo cuando ocurre esto, que el índice de refracción de 1 es mayor que el índice de refracción del medio 2. ¿Cómo se va a calcular? ¿Cómo se va a calcular ese ángulo límite? Pues eh, tenemos una formulita que dice lo siguiente. Dice que el seno, a ver, estoy con el lapicera, dice que el seno del ángulo límite, esto es igual a el índice de refracción menor dividido el ángulo de refracción, o el índice de refracción, perdón, mayor. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular
el ángulo límite. Después le hago el arcoseno y listo. No hay problema. Bien. Entonces, ahí tenemos resumido el tema del ángulo límite. Nos quedaría más que todo practicar, hacer un problemita sobre esto. Así que ahora les voy a pasar uno. Un segundito, por favor. Muy bien. Permítame que voy a rescatar el problema acá. Vamos a pegar el problema por acá. Vamos leyendo. Dice, determine el ángulo límite sabiendo que la velocidad en uno de ellos es de 225.000 kilómetros por segundo y en el otro es de 240.000 kilómetros por segundo. Dato, la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a calcular el índice de refracción de cada uno de los medios. Recuérdense que el índice de refracción era índice de refracción del medio 1 va a ser la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio 1. Lo habíamos visto cuando definimos el índice de refracción. La velocidad de la luz ya me dijeron que vale 300.000 kilómetros por segundo. Y la velocidad en el primer medio es de 225.000 kilómetros por segundo. De igual forma, el índice de refracción del segundo medio es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el segundo medio. Este valor ya sabemos que es 300.000 kilómetros por segundo. Y lo dividimos por la velocidad de la luz en ese otro medio que es 240 kilómetros por segundo. Bueno, vamos a hacer esa cuenta. 300.000 dividido 225.000. 1,18. No tiene unidades. Después tenemos 300.000 dividido 240.000. 1,25. Bien. A mí el de arriba me dio 1,33. A ver, Ay, a mí 300.000, también. ya le digo, 300.000 dividido 225.000. 1,33 puede ser. Acá. Sí. Ok. Sí, uno, profe. 1,33.
Ok, genial. Gracias por avisar. Bueno, ya calculé los índices de refracción. Ahora me voy a mi fórmula del ángulo límite, ¿verdad? Voy a mi fórmula del ángulo límite que me dice que el seno del ángulo límite es el índice de refracción menor sobre el índice de refracción mayor. Bueno, el menor pues, claramente es 1,25 y el mayor pues 1,33. Entonces veamos cuánto nos da esto. 1,25 0,94. A ver, 1,25 dividido 1,33, 0,94. O sea, tenemos esto. A ver, para ponerlo claro y ver cómo se hace el despeje. Llegamos a esto, que el seno del ángulo límite es 0,94. Vamos a pasar la función seno para el otro lado, pero no pasa como seno, sino como la función arco del seno, la función inversa. El arco del seno de 0,94. Y en mi calculadora lo que tengo que hacer es shift seno 0,94. Shift seno. Eso nos da 70. El ángulo límite son 70 grados. Bien, esa sería la respuesta de mi problema. Ese es el ángulo límite. Profe, Sí, el shift seno siempre pasa para multiplicar el número. no es que pase a multiplicar, Moira, pasa a actuar sobre esto, que es una función, ¿verdad? No, arcoseno no es un número, es una función, es como el logaritmo, ¿verdad? Que actúa sobre un número. Entonces, siempre esa función va a actuar sobre el número que está del otro lado, ¿verdad? En este caso, el arcoseno siempre va a actuar sobre esto, ¿sí? Sobre el resultado que tú obtengas de esta división, ¿verdad? ¿Sí? No es una multiplicación, ¿sí? Es como que yo te dijera el signo más, por ejemplo. El signo más no está multiplicando al 8, está actuando sobre él, está haciendo una operación, ¿entendés? ¿Sí? Entonces, siempre pasa el otro lado actuando sobre el numerito que está al otro lado de la igualdad. ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos a hablar, vamos a hablar de, finalmente, ya que hablamos del ángulo límite, vamos a hablar esta palabra que alguna vez apareció en algún examen, o este término, que se le, cuando ocurre este fenómeno del ángulo límite, que el rayo refractado sale a 90 grados, esa condición se conoce como reflexión interna total. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. La reflexión interna total, total, es el fenómeno en el cual eh, existe el ángulo crítico, el ángulo límite.
Así se le llama a esa situación cuando hay un ángulo límite, que la luz sale paralela a la superficie de contacto entre los dos medios. Se le llama reflexión interna total y se le abrevia como RITS, ¿no? Porque a veces en los exámenes te mencionan esa palabra, ¿viste? O estas letras, pues ya sabes que hace referencia a esta situación donde hay un ángulo límite, donde el ángulo del lado refractado es 90 grados. ¿Sí? Bien, bueno. Y para terminar, vamos a hacer, vamos a hablar ahora de lo que es el ángulo de desviación, que es otra pequeña trampa ahí en los exámenes. Vamos a poner, esto es muy cortito, muy fácil, muy sencillo. Ángulo de desviación. Bien. ¿Qué es el ángulo de desviación? Pues el ángulo de desviación mide la diferencia entre el ángulo eh, entre, entre el ángulo. Lo voy a poner mejor con los dibujos para que se entienda mejor. Existen dos casos para hablar del ángulo de desviación. Existen dos casos. Vamos a ver qué quiere decir esto. Permítame que me lo voy a llevar todo esto a la otra página. Bien, ¿qué es esto del ángulo de desviación? Vamos a ver que hay dos casos. El primer caso corresponde a esta situación. Yo tengo dos medios, dos sustancias, y tengo el rayo incidente. Este es el rayo incidente. Y el rayo refractado se acerca a la normal. Eso se va a dar cuando tengamos que el índice de refracción del medio 1 es menor. N1 es menor que N2. En ese momento, el rayo refractado se acerca a la normal y para saber quién es el ángulo de desviación, pues vamos a hacer esta construcción geométrica por acá. Vamos a trazar una línea que indique cómo se movía el ángulo antes de la refracción. El ángulo de desviación es este ángulo de desviación. Ángulo de desviación. Este ángulo que está acá, este pequeñito, este es el ángulo de refracción y este es el ángulo de incidencia. ¿Cómo se calcula el ángulo de desviación en este caso? Entonces la fórmula sería ángulo de desviación
va a ser al ángulo de incidencia, le saco el de refracción. Esa es la fórmula para calcular el ángulo de desviación. ¿Cuál sería el otro caso? Pues el otro caso sería así. Si yo tengo, ahora que los índices de refracción tienen otro orden, digamos, otra relación entre sí. Bien, ¿qué pasaría si el ángulo de incidencia viniera acá, o el rayo incidente, perdón, viniera por acá, pero el índice de refracción ahora fuera mayor? El rayo refractado sale, se aleja de la normal. Para saber qué es el ángulo de desviación, vamos a hacer una línea que muestre la propagación de la luz al principio. ¿Quién es el ángulo de desviación acá? Pues el ángulo de desviación es este que está acá. Ese es el ángulo de desviación. El ángulo de refracción sería todo este. El ángulo de refracción es todo este. Y esto es el ángulo de incidencia. Bien, ¿cómo se calcularía acá el ángulo de desviación? Bueno, el ángulo de desviación en este caso se calcula como al ángulo de refracción le resto el ángulo de incidencia. Bien, esas serían las formulitas. Es un tema que no pregunta mucho, pero quiero por lo menos dejar señaladas las fórmulas. Después ya ustedes en la tarea, pues tratarán de hacer el ejercicio. Si ven que no pueden, igual me avisan, así ya les avisé que la hora que quedó pendiente del día de ayer la vamos a utilizar para resolver estas dudas, ¿verdad? Que pedí que me autorizaran más horas para resolver dudas, pero no me autorizaron. Así que estoy tratando de reciclar horas del espacio que ya tenemos comprometido para que ustedes puedan preguntarme sus dudas y todo lo de las tareas, todo lo que hemos estado viendo, lo vamos a resolver ese día, ¿verdad? En esa hora que quedó libre, que ya vamos a organizarnos cuándo la vamos a tener esa hora, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, sí, Una pregunta, verdad que insista, pero lo del efecto Doppler, esto, ¿lo vamos a ver en otra clase? sí, sí. Igual Ah, dice que bueno. no pregunta mucho el efecto Doppler No, porque a mí me lo preguntaron en el parcial, pero bueno, no Sí, me salió. Por eso, lo vamos a ver, sí. dale, gracias. Por nada. Bueno, entonces vamos a parar por acá. Yo le voy a mandar la tarea y después ustedes
me van mandando su tarea cuando la vayan teniendo. Así voy viendo las dudas sobre qué vamos a estudiar, qué vamos a repasar. Así que chicos, que tengan muy buen día. Un placer como siempre estar con ustedes. Y que tengan una buena tarde y a estudiar. Les mando un abrazo. Chau, chau. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Abrazo. Chao, profe. Gracias. Chao, un abrazo a Igualmente. todos. Cuídense.